Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Imágenes del Desplome junto a Felipe Rodríguez, Ignacio Rojas Vallejo. Este episodio se llama Suplex a Trump y vamos a hablar de Donald Trump y de la lucha libre, de las veces que Donald Trump visitó la lucha libre. Tanto Trump como el wrestling son dos fenómenos muy gráficos de las sociedades del espectáculo o sociedades del simulacro, que son conceptos que trabajaron diferentes autores y vale aclarar que en la teoría sobre las sociedades del espectáculo, la palabra espectáculo está entendida como simulación o apariencia, no solo como entretenimiento. Son sociedades donde las relaciones están mediatizadas solo por imágenes, en un mundo que al final solo se vuelve imagen, o simulacro o espectáculo. La lucha libre es un lugar donde todo está espectacularizado. Por supuesto, los personajes exagerados que remiten a una belleza olímpica caricaturizada, pasando por el dueño hasta los trabajadores. Todos participan. Todo es una imagen recargada hasta su hastío. No solo eso, el público forma parte del espectáculo. El simulacro contamina todo. Es un movimiento muy complejo que no se da tan orgánicamente, ni siquiera en obras de teatro de vanguardia. El público asistente actúa como si lo que estuviera viendo fuera real. Se entrega a la representación y forma parte de ella. Podríamos pensar en el simulacro como un domo invisible. Ese domo normalmente se queda en el escenario. En la lucha libre sale, se escapa y lo atrapa todo, desde el referee hasta los técnicos, pasando por las mesas de los comentaristas, todo. Why are you here? Let me put it very simply, Vince. I'm taller than you. I'm better looking than you. Oye, qué impresionante ver al todavía, porque se va mañana, presidente de los Estados Unidos, agarrándose a manga en un ring de la lucha libre, del carajo. Yo no estaba seguro ni siquiera si era él hasta que lo escucho con ese sonsonete de mierda. Maravilloso. Que ha envejecido muy bien ese material. Muy bien, y aparte es cuático ver la similitud de, del escenario incluso, porque hay momentos en que Donald Trump se empieza a retar con Vince McMahon, que es el dueño real de la lucha libre. O sea, ese buen vino de una familia de gente que empezó la lucha libre y el buen es el dueño real y participa como personaje desde el principio. Y Donald Trump también da discursos y es súper cuático ver la similitud de los discursos que da en la lucha libre con los discursos que da en campaña, ¿cachai? Y esa cosa es muy gringa, como estos estadios pequeños que arman como una especie de cuadrilátero, es muy de la campaña gringa también, las presidenciales. Donald Trump encaja tan bien que podría ser el manager de Kane, ¿cachai? Podría ser el manager de el Undertaker, así como eh, entra y no... Incluso si no fuera realmente Donald Trump, si el bueno hubiera sido un personaje que aparece sin que lo conociéramos y se pone a hablar, podría ser un personaje de guión. Lo de los Estados Unidos, ¿no? Ese es como yo diría el lado claro y el lado oscuro de la civilización estadounidense, entre comillas, que tienen una facilidad para contar historias muy grandes, ¿no? Como para crear historias que también por su simpleza son de carácter ciertamente universal. Pero podríamos incluso pensar que lo que le pasa a Estados Unidos hoy en día es como la ficción comiéndose su contexto real, ¿no? A mí lo que me pasa un poco como quizá pensando no solamente como en la época contemporánea de ahora en Estados Unidos y en consecuencia como un poco también lo que pasa en el mundo. Eh, Pienso un poco como Donald Trump, igual dentro como no, es como dentro de una constelación de presidentes de Estados Unidos que de alguna forma igual responden a algo, no igual, pero al menos parecido, ¿cachai? Yo creo que al menos desde Reagan
hasta Nixon obedecen un poco a una figura que igual se puede eh, agrupar o aglutinar con figuras como Trump. Quizás Trump siendo como la más exacerbada y la más caricaturesca, pero de alguna Totalmente. Nixon también lo era, y Reagan, no hay que olvidar que es alguien que viene del cine, de Sí, Hollywood. claro, era película cowboy que salía Claro, no el Ronald esperamos Reagan. si John Wayne se hubiera tirado como para presidente, ¿cachai? Podría haber sido presidente de los Estados Unidos o Schwarzenegger, ¿por qué no? De hecho, Mm, aparece en la película de Los Simpsons como, no sé si presidente o alcalde, no recuerdo bien, pero está esta idea de la ficción o de los personajes de ficción como que se fugan en la realidad y de alguna forma, como estaban diciendo, se contamina un poco o se desdobla esta idea de la idea de imagen y la idea de realidad, ¿no? Como que de hecho, de repente uno mira como la tele y veis como a Trump siendo presidente de Estados Unidos y de repente pareciera ser como una simulación o como si estuviera viendo una película, ¿cachai? Como una película distópica, claro, pero está pasando realmente. totalmente. Bueno, sí, yo creo que es un error como considerar a Trump solo como una excepción. Yo creo que es eso, es una caricatura del propio político que ya existía, ¿cachai? Bueno, de Claro, hecho, Guy Debord escribió este texto en el 67 y el bueno hizo el diagnóstico en función de la sociedad de esa época, o el 68, no, porque fue antes del 68, fue antes de mayo del 68. Eh, entonces sí, yo creo que Trump, por muy outsider que sea, y por muy anti-elite que realmente el weón es como una weá súper corrosiva de la propia elite norteamericana, eso es real. Pero por mucho que sea así, es una continuidad. Yo creo que es como la consecuencia inevitable como de que la imagen se apoderó de no solo del sistema político, sino de las relaciones sociales. A mí me surge también un poco la pregunta de, suponiendo de que se va a terminar la pandemia, y también suponiendo que después de pasar la pandemia se va a volver a hacer cine, como se hacía antes, y con Trump fuera de la presidencia, eh, algo que pasó mucho con Nixon, ¿no? Como que se hicieron muchas películas en las cuales se incluía la Guerra Fría y se incluía a Richard Nixon dentro de las ficciones. Y siempre estaba como ese contexto, ¿no? Como Guerra Fría, el presidente de los Estados Unidos como un tipo inoperante, como un villano, pero al mismo tiempo como muy sonso, muy incapaz, ¿no? Que no sé, incluso pienso en las películas como creo que X-Men, de las últimas que hicieron, como Days of the Future Past, creo que aparece un Nixon, o sí. también Anthony Hopkins haciendo de Richard Nixon. Entonces me pregunto, bueno, ¿quién podría ser el próximo Trump, pero siendo como un actor de Hollywood? Lo que pasa que tengo que decir ahí que hay algo interesante, sí, que yo creo que es un poco la circunstancia histórica y la manera en cómo los gringos con su perspectiva gringocéntrica, digamos, interpretaron ciertas cosas que les pasaron en la historia, porque, por ejemplo, el Ronald Reagan era un actor, era altísimo facho, el tipo venía con toda la idea de la Escuela de la América y venía seguido de Nixon, ¿no? Que había plantado golpes de Estado en todos lados y que había proyectado esta imagen como imperial súper fuerte. La cosa es que para los gringos, y esto yo ahí poniéndote en el lugar de un gringo de esa época, ¿no? De un gringo de derecha, que es la mayoría, onda, llega este actor, que era un cowboy, que hace una performance, que actúa de una manera que se parece mucho a Donald Trump, ¿no? Y derrota a la Unión Soviética. O sea, para el gringo, Ronald Reagan derrotó a la Unión Soviética. No, el gringo promedio no se cuestiona de que la Unión Soviética
estaba ya en un punto decadente después de un desgaste de la burocracia y su autoridad simbólica sobre un territorio que era como 10 veces más grande que los Estados Unidos, ¿cachai? Para el gringo fue que llegó el cowboy y se chingó a la Unión Soviética. Entonces eso le da, claro, pero para terminar lo que digo es que eso le da una validez simbólica a esta idea de que el personaje de ficción puesto en la política puede ser más efectivo y más épico que un político de carrera, digamos, ¿no? Bueno, pero es que la épica es muy de los gringos, en principio, y en segundo lugar, claro, en la figura del cowboy como este héroe épico, también lo puedo como hilar junto hablando de contexto y de Guerra Fría, un poquito antes, o bueno, durante, cuando estaba la guerra de Vietnam, de alguna forma igual existe esta figura de Rambo, que es un personaje de ficción que dio vuelta el discurso de los hechos, que realmente fue que Estados Unidos perdió en la guerra de Vietnam, y muchos gringos hasta hoy en día piensan que ellos ganaron. Creo que mucho tiene que ver con esta idea de la ficción o de cómo se fuga la imagen, ¿no? Como la idea de este héroe épico, o sea, ¿qué más, qué más épico que solamente una persona gana una guerra entera en Vietnam? Pues, ¿cachai? Como, Claro. y que es un estadounidense, ¿no? Como muy parecido. Rambo se podría pensar, o sea, Rambo podría haber sido un tipo de la lucha libre, como fácilmente. No, que quería decir que respecto a lo que dijiste, la imagen del cowboy en Estados Unidos, que al mismo tiempo la imagen del cowboy es muy, muy simbólica, muy fuerte para el gringo, sobre el justiciero, el que hace todo solo, pero luego hay que cuestionarse de cuántos westerns se hicieron entre el 2000 y el 2015, casi nada, ¿no? O 2 o 3 post-western de Clint Eastwood, pero sin embargo el rol ese de la representación está en la lucha libre. Yo creo que eso para mí se me hace súper interesante, además un poco para volver al tema de la lucha libre, que la lucha libre es también como cuando veis los personajes de la lucha libre son como representaciones de diferentes idiosincrasias gringas, ¿no? Como no sé, el Stone Cold, estoy seguro que hay mucha gente en Estados Unidos que se parece a Stone Cold, ¿cachai? Onda como rapado al cero, con un six-pack arriba de una troca, eso existe, ¿cachai? O sea, Stone Cold hoy en día habría sido alguien que, no sé, pues que entró al Capitolio, ¿cachai? O sea, de seguro los buenos que entraron al Capitolio se identifican con Stone Cold y por algo Stone Cold, ya que Felipe lo nombra, es el más popular de todos. Porque, por ejemplo, hay otros que para afuera son más populares como La Roca, que de alguna forma vendrían siendo más progre, ¿cachai? Deberían siendo más del Partido Demócrata, pero Stone Cold representa como ese valor republicano súper arraigado. Y aparte esa rebeldía, porque si lo pensáis, bueno, existen en la lucha libre los heel, o los rudos le dicen en México, que son los personajes malos, y los babyface, que son como los buenos buenos. Por ejemplo, La Roca era malo, y de un momento a otro se volvió babyface. Y Stone Cold siempre jugó a ser rudo, pero igual era bueno, ¿cachai? Y ahí como que se ven varios dispositivos de moral, como que los malos siempre hacen trampa y los buenos no, pero igual los buenos tienen como un punto medio que igual de repente usan una silla, un martillo, como que ahí se muestra una moral súper flexible. Pero es cuático cómo los buenos van construyendo su moral al respecto. Sorry, ¿tú querías decir algo, Felipe? No. Bueno, con Stone Cold, y aparte es súper interesante el hecho de que los hueones buenos se muestran siempre como individuos. Y esa hueá es súper decidora de la sociedad norteamericana, como esta hueá libertaria y el individualismo que lo defienden, que los hueones malos funcionan por asociaciones y por instituciones. Si cachai, como que los malos son la corporación, liderada por Vince McMahon y su hijo Shane, y todos los hueones son realmente los dueños y el hijo del dueño y actúan de sí mismos. La corporación es como la agrupación más mala. Estaban los censores en una época,
está The Generation X, pero todos los malos funcionan en grupo porque son cobardes. ¿Cachai? Se asocia la colectividad a la cobardía. El bueno siempre es un rebelde que anda solo. Que anda solo. A veces se asocia como por una wea muy de western también. El weón que anda, como por ejemplo ahora también se ven de Mandalorian. Los weones buenos andan solo. El weón valiente no se asocia. El weón que es bravo no necesita a nadie. Solo Pero está con él. Y se igual, asocia con gente buena a veces. sí, aunque igual habría que pensar esa idea de, a mí me gusta, también pensar que esta idea como el cowboy siempre es como una figura solitaria, un poco del mundo arcaico también, que reniega un poco el progresismo, de hecho, y generalmente el western se posiciona desde un lugar conservador porque empatiza Mm, desde el punto de vista del cowboy. Es decir, como critica mucho el mundo moderno, la moral moderna, y en ese sentido yo claro. siento que Stone Cold estaría más cerca de la figura de un cowboy, que es alguien que vive como renegado de todo este sistema, como que está dentro, pero al mismo tiempo está por fuera de esta lógica, y de alguna forma lo que me llama la atención es que si bien le crean estos matices, incluso personajes como Stone Cold, ¿por qué Donald Trump no tiene eso? O sea, Donald Trump llega a ser la figura pura y dura de un villano, como... Pero igual tiene esta weá de una rebeldía conservadora. Pues. Si estamos hablando de personajes de western, justo lo que estáis definiendo es como ser el rebelde, pero al mismo tiempo como que es como una rebeldía en contra de lo moderno. Entonces es una rebeldía Sí, conservadora. Y Donald Trump tiene eso. O sea, es un rebelde total en cuanto a la élite de política de Norteamérica, ¿cachai? Uno Y al mismo empatiza, tiempo conservador. sí, pero uno empatiza con esa idea en los western. Es decir, sí. si bien el discurso opera desde ese lugar, uno igual encuentra que Oye, pero hay una sensibilidad detrás de estos personajes. Hay una añoranza, una melancolía en la cual uno intenta como Claro, involucrarse, en ese pero sentido Joe Biden parece más un personaje de western que Donald Trump. Es verdad, Donald Trump parece un villano. claro. Bueno, es interesante pensar para ver cómo están corridos los valores también, porque la sociedad está tan descreída que puede que incluso ya pueda creer en un villano, ¿cachai? y de hecho es un mal villano, porque incluso es como, si nos ponemos un poco, pongámonos un poquito cancheros en cuanto a gente que sabemos de cine y gente que sabemos de guión, es como una regla básica casi de estructura narrativa, es como, bueno, incluso a a los villanos, a estas fuerzas como antagónicas, hay que ponerle un poquito de matiz para que de alguna forma uno pueda como cuestionar al menos o empatizar también con esta fuerza. Como, y al mismo tiempo al héroe también hay que ponerle como estas Perfecto. cuestiones o estas cosas como uno dice, esto igual es cuestionable, esto no, ¿no? Como de alguna forma ahí uno empieza a ganar como, los personajes ganan fuerzas porque se vuelven humanos. Totalmente. No queda como en una cosa tan maniquea. Pero en cambio con Donald Trump no pasa eso, o sea, no, es totalmente maniqueo hacia un lado, muy Mm, claro. mm. Sí, yo Totalmente. creo que bueno, que ya que estamos hablando del western, ¿no? Y la narrativa gringa es súper maniquea, ¿no? O sea, el western matizado, el western italiano, porque hizo Sergio Leone y que en base se basó también en Akira Kurosawa, que esté como post-western, ¿no? Porque el western canónico, el western de los buenos con sombrero negro o sea, los buenos con sombrero blanco y los malos con sombrero negro. Y se y el que es bueno y el que es malo ahí se ven claramente en una imagen y está todo muy definido entre el que sí y el que no. Y yo creo que un poco también hay como, no sé, me acuerdo de hay un western muy que me gusta harto, que creo que se llama algo El Desierto, pero bueno, Charles Bronson es un indígena y lo salen a cazar, onda un montón de confederados. Y los confederados tienen, es John Fonda, uno de los jefes confederados que se pone el uniforme confederado después que se perdió la guerra para salir a cazar a este indio. Y bueno, no te metís con Charles Bronson en un desierto, el indio los mata a todos al final. Mucho con esta idea que es como la figura romántica de los remanentes de la Confederación, ¿no? Que yo creo que la lucha libre igual tiene harto eso, ¿no? Cuando uno habla
rednecks, en cierto modo, pues que esa mayoría blanca, desplazada, ¿cachai? Maniquea, conservadora, llegó al poder con Donald Trump. Y lo que estamos terminando de ver ahora, y porque hicimos este especial de este programa hoy día, es un poco por eso, que es como la representatividad quizá el sujeto popular blanco de los Estados Unidos. Y creo que Donald Trump lo representa súper bien. Existe esta visión de la sociedad norteamericana en su pura vulgaridad, pero yo creo que esa vulgaridad esconde un refinamiento súper complejo. Por ejemplo, la misma lucha libre, lo que hablábamos de los espectadores en la introducción, que los espectadores participan de la ficción, los espectadores se entregan a la ficción, y en ese ejercicio hay una conciencia súper fuerte del espectador de ser parte de un simulacro, y yo creo que eso pasa también a nivel social, ¿cachai? Entonces, cuando hablamos de que Donald Trump es un personaje súper maniqueo, que por eso calza tan bien en la lucha libre, yo creo que también el votante gringo, incluso ese votante más vulgar, yo tengo una breve sospecha de que también juega con ese maniqueísmo y que es consciente de que todo es parte de una especie de simulacro más grande, ¿cachai? Y es como ya Donald Trump juega a ser el políticamente incorrecto y es un conche su madre y bla, 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 pero démosle. Es como... Sí, Yo creo que hay un nivel de autoconciencia de eso que es súper retorcido, que las sociedades europeas no ven porque solo los ven como unos gringos hueones, ¿cachai? pero también, no, y también hay gente que piensa, yo lo he escuchado, como, bueno, sí, Trump es un personaje nefasto, pero ha hecho las cosas bien. Claro. Ese discurso existe, como que no, pero realmente la economía en Estados Unidos se fue para arriba antes de la pandemia y todo lo que queráis, porque de alguna forma Trump lo que hizo fue cerrar todo el libre comercio que estaba con el resto del mundo y fue como proteger Estados Unidos. Entonces, claro, desde cierto punto de vista uno podría decir, ah, bueno, sí, es un héroe porque es un héroe patriótico, ¿no? Y de hecho la idea de la patria es muy también del western, o sea, son ideas como contra el Claro. progresismo, como que son ideas conservadoras No, pero que su epicidad. interesante que son ideas. Sí, no, yo quiero decir que me parece muy, muy cierto lo que dice, ¿ah? Pero también es interesante que si se analiza objetivamente donde, por ejemplo, esto que dice, ¿no? Que Donald Trump le economito, es todo un relato, es todo ficción, ¿no? Porque finalmente lo que hizo Donald Trump fue imprimir dólares. O sea, por ejemplo, ahora mismo, creo que es el 40% de los dólares del mundo lo imprimió Donald Trump. Rígido. Así, a lo más bananero, así, a A lo Menem, se a mandó lo maduro. A los Menem, a lo Maduro, así como que ya, imprimamos. Y por eso la economía parece que está bien, ahora se les viene una inflación brutal. y van Pero, sin embargo, eso no importa. Sí, pero eso no importa, porque en la realidad política inmediata estadounidense, el relato, lo que dice Nacho, es, pucha, súper real. en eso yo creo que las sociedades, no solamente la sociedad gringa, está llegando a un punto como de que se come la cola, es súper autoconsciente de que son parte de un relato, ¿cachai? Por ejemplo, en Argentina, con el peronismo habla del relato conscientemente y lo toma como una bandera. Yo creo que los gringos tienen eso, por eso a mí me parece interesante la lucha libre, porque el espectador aparece entregándose a la ficción, y cuando me interesa eso, creo que eso pasa también a un nivel social. Creo que los votantes de Trump, o los votantes incluso demócratas, son hueones que se entregan a la ficción, pero yo creo que hay una hueá súper europea de ver esa weá como súper simplona, cuando yo creo que hay algo más complejo, que es como, sí, puta, yo sé que esta weá es parte de un relato, pero igual decido participar en él. No creo que sea tan simple como decir, estos weones se la creen, si al final todas las políticas de todo el mundo funcionan con un relato. Sí, yo creo que en realidad lo que pasa con el viejo mundo, ¿no? Y que es lo que yo lo vi lo he visto acá en Colonia, pero también lo vi en Japón, es que estos dispositivos de ficción en las sociedades más viejas están súper encapsulados, que por ejemplo en el caso de Colonia en el carnaval, o en el caso de Japón en Claro, no se escapan. o Matsuri.
que el momento del año en que todos se disfrazan y todos juegan a la ficción. Y lo tienen como ordenadito, ¿no? Mientras que en las sociedades americanas completas, yo diría de Canadá hasta la Tierra del Fuego, ahí está todo mucho más vivo, más fresco, se da vuelta. Pensar que quizás sociedades que son más viejas tienen más conciencia de lo peligroso que es de que el simulacro se les escape de las manos. Oye, un poco siendo abogado del diablo, en ese sentido, como, bueno, cuando estas operaciones como de realidad, ficción, simulacro, no simulacro, yo creo que igual estamos en un momento en donde somos más conscientes de que en realidad la línea que nos divide entre simulacro y no simulacro, o qué no es un simulacro en cierto sentido. Sobre todo en la era digital, o como decía el Felipe, como, bueno, es post-internet, es como, ya hay algo muy, muy de, bueno, existe este yo y también existe este yo digital, y por qué uno no va a ser igual de verdadero que otro, si al final es como cosas distintas, pero de varias, y tienen como su propia organicidad también. Lo mismo con Claro. las representaciones, no sé, del teatro, del cine, o sea, tienen como sus propias lógicas, al igual que el mundo real funciona con sus propias lógicas. Claro. Entonces, bueno, habría como también un poco que preguntarse, bueno, quizás lo lindo de la lucha libre es justamente eso, como la aceptación de este espectáculo como un total simulacro, eh, como el teatro, pero en donde el espectador también es parte de la representación misma, que es algo que decías tú, pues, José. Entonces, bueno, y así también hay fiestas en el mundo que tienen que ver un poco con esa idea, ¿no? Como la idea de la máscara, la idea de ser alguien por un día que no eres tú, este, pensando un poco, no sé, en las máscaras venecianas. No, eso, un poco creo que me era de repente un poco esas preguntas, ¿no? Como, bueno, Donald Trump, yo no sé si realmente es como un simulacro de esta forma de representación de este presidente que es un villano, claramente, maniqueo. Para ti es un villano. Es que yo creo que, pero ¿para quién no? Ese es el Para mí punto. no es un villano. Esa es la weá. Yo creo que eso es como entregarse al cómic, ¿cachai? Pero, Yo veo, por ejemplo, para Latinoamérica, esto lo hablábamos con Felipe, ya. Donald Pero, Trump. pero No, ¿por qué dale. no? No, que quiero preguntar en serio, ¿por qué para ti no lo sería? O sea, ¿dónde le verías el matiz al personaje? Bueno, por ejemplo, el weón hizo sacar todas las tropas gringas de fuera de Estados Unidos. O sea, el weón de partida, yo creo que gran parte de su debilidad es que el weón está renunciando a la visión imperial de Estados Unidos, ¿cachai? Es igual, gran parte del, ¿cómo decirlo?, de la fuente económica de Estados Unidos tiene que ver con la guerra, ¿cachai? Por la industria de las armas, el petróleo, la batalla cultural, todo eso tiene que ver con una mano violenta. No es que solamente Estados Unidos ganó por su cultura pop, que es súper rica, sino que también esa cultura pop creció gracias a una mano violenta. La dictadura acá fue una mano violenta que impuso el neoliberalismo, entonces es cultura pop más fuerza. Y yo creo que Donald Trump tiene un discurso de la fuerza, pero en cuanto a política extranjera, el huevón empezó a sacar tropa de Medio Oriente, el huevón está diciendo, cambió la visión de decir como vamos a ayudar a estos países, bla, 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 el huevón empezó a decir, ¿por qué no nos pagan? Somos como el guardaespaldas de medio mundo, nos tienen que pagar para hacer ese trabajo. Y en ese sentido yo veo que el weón es como, no sé si tiene razón, pero la no presencia de Estados Unidos para el mundo es mucho más sana que la presencia de ese héroe de western americano, O ¿cachai? sea, claro, en ese sentido, como
como que Trump, si lo quisiéramos hacer, porque yo creo que igual es un poco otra cosa, al héroe del western clásico, pareció como a los que hacía Clint Eastwood, que hacía John Wayne, que este personaje duro, antipático, pero Total. pero que también tiene... El problema un poco es que dentro de todo, estos personajes igual tenían como una cierta nobleza. Por ejemplo, tenían como un código súper honorable, o sea, no eran tipos que hicieran o mataran de forma sucia o fueran a un duelo de forma sucia, eh, sino más bien que justamente tienen como, no sé si una sensibilidad, sí, tienen, ¿por qué no? Tienen como un tipo de sensibilidad. Eh, pero Trump como que nunca se pone tampoco desde ese lugar un poco. Es que Trump es Sí. un personaje de Frank Miller, po. Es un personaje de cómic ochentero sucio, ¿cachai? El weón es. O como un Es Stone Cold, ¿cachai? que El weón juega no, sucio y no Pero, importa que juegue sucio. pero lo eh, eso, es esa es que la yo pregunta. creo, es que en la cultura estadounidense yo tengo que decir que igual para el cristianismo estadounidense, si tú eres rico hay una predestinación divina por medio. Y al rico se le respeta, y al buen que es millonario se le respeta innatamente a nivel social. Y Donald Trump es un cabrón que dice lo que quiere, que hace lo que quiere y luego tiene mucha plata. Y Claro. eso para el gringo de a pie también representa como un... ¿Cachai? O sea que un poco está tocado por Dios, porque el buen es millonario y es un hijo de puta y no se entiende. Pero si Dios quiere que sea así, por algo será, ¿cachai? Entonces genera un misterio. Mm, sí. Bueno, sí, weón. Sí, sí. Y yo creo que también tiene que ver con la. Podemos ver en la lucha libre, por ejemplo, una evolución de la moral norteamericana súper rápida, como los luchadores de los 60 tienen una moral mucho más limpia que los luchadores de los comienzos de los 90, ¿cachai? Eh, y en ese sentido yo creo que Donald Trump tiene que ver con esa... Bueno, ahora hay una bandera de lo políticamente incorrecto, pues, weón. Si Donald Trump toma esa bandera y esa bandera la toman tanto desde el surderío, desde la izquierda, hasta la ultraderecha, ¿cachai? Es como que la moral se ha convertido en un campo de batalla súper confuso. Eh, Mm, No, y es súper interesante lo que hablaban ustedes dos, como este juego de máscaras, como que se pueden ver en algunas sociedades como contenido en un carnaval o como contenido en el momento ritual de la primavera, de alguna forma en Estados Unidos, y yo creo que en sociedades americanas, y no creo que Europa esté tan a salvo de eso, como que se rebalsó y ya se salió de control, y Triple H va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Oye, yo quería hablar de los Moai, ¿De qué? de los Moai y de Isla de Pascua. ¿Lo mueve? ¿Por qué? Sí, mira, te voy a explicar por qué. Porque a propósito hablando, por qué pasa, qué tan peligroso puede ser por una sociedad cuando se le escapa la ficción, ¿no? Onda, hasta donde sabemos por los mitos de los pascuenses y por los relatos de los cronistas europeos que pasaron por Isla de Pascua a comprar coco en el siglo XVII, había una casta que era la casta de los orejones, que era una tribu que sería diferente que los que aparecen en los Moai. Los orejones aparentemente tenían algún conocimiento astronómico de algún tipo que los elevó como la clase dominante frente a todas las tribus y los clanes de la isla. Y los orejones se dedicaron 100% a la religión, al chamanismo, que es finalmente contar historias, ¿no? Y lo que pasó con la isla de Pascua es que la isla de Pascua, que era una isla florida llena de árboles, terminó deforestada y su ecosistema se hizo mierda y tuvieron una guerra civil que duró como 20 años, donde literalmente le pasaron cuchillo a todos los orejones. Y por eso los moai están tirados por todos lados, porque los sacaron, porque estos tipos, presas de su ficción religiosa, habían convertido a la sociedad entera en una weá que daba vueltas para construir más y más estatuas, porque los iba a proteger contra las nieves, las cosas, hasta que en un momento esa ficción que colapsó la economía, que empezó a generar hambre, que empezó a generar esclavitud, explotó y la sociedad pascuense, una alta cultura, de hecho, la única alta cultura polinésica como tal, explotó. Y por eso también pasa que a los pascuenses los moai le valen un poco verga. O sea, como que no hay ni un pascuense reclamando mucho porque se los llevan, porque son recuerdos del tiempo en que fueron todos esclavos, ¿no? Mm, Entonces un día se chorearon y le pasaron cuchillo a todos los cuenta historias, ¿no?
Entonces, eso para mí es como un ejemplo canónico de qué puede pasar cuando la ficción ya cruza los límites de... Pero es súper interesante porque yo creo que Donald Trump también es un pasacuchillo de los cuentahistorias, ¿cachai? Yo creo que los cuentahistorias, en este caso, serían la dinámica republicano-demócrata, que acá fue como la dinámica partidista también. Es como el relato post-dictadura de la democracia. Ese relato se cayó y ahora llegó Donald Trump. Por ejemplo, Alberto Mayol dice acá que Donald Trump es Estados Unidos lo que fue el estallido social a Chile, que es una postura súper polémica porque es como comparar un movimiento de izquierda con un hueón de ultraderecha. Pero yo creo que hay hartas similitudes con ese sentido de malestar, ¿cachai? Y yo creo que Donald Trump es un pasacuchillo de una ficción, pero viene con otra ficción, ¿cachai? Ese es el tema, es como, ¿se puede salir de esa ficción o no, ¿cachai? David, I mean, I know you're a sophisticated guy. The world is a mess. The world is as angry as it gets. Well, you think this is going to cause a little more anger? The world is an angry place. All of this has happened. We went into Iraq. We shouldn't have gone into Iraq. We shouldn't have gotten out the way we got out. The world is a total mess. The world is a mess, David. Vince McMahon reconoció que la lucha libre es ficción recién en el año 89, o una wea así, como casi en los años 90, ¿cachai? Incluso hasta mediados de los años 90 había muchos gringos y espectadores, sobre todo latinoamericanos, que es donde pega más la lucha libre. Acá en Chile había gente que es como, weón, ¿esta weá es real o no? Entonces, tiene esta weá que es una cosa súper inocente y al mismo tiempo es súper retorcida y súper compleja. No sé, a ustedes no sé si les gusta la lucha libre o es una weá más distante, no cacho. Yo sí, consumí harto de lucha libre también, como más de chico, cuando la pasaban por la red, la WWE, SmackDown y todo el tema. Pero encuentro que igual responde mucho a esta como cruce de mundo pre-internet o un tipo de internet todavía muy en pañales con lo que es ahora. Yo creo que de alguna forma todos estos dispositivos, Instagram, Facebook, bueno, en fin, YouTube, de alguna forma creo que tenemos espectadores que son yo creo que son menos ingenuos de lo que uno cree. Me puedo estar equivocando, pero creo que estamos tan como impregnados en estas imágenes, que estamos tan acostumbrados, que también hay una exacerbación en cuanto a las formas de... acá me voy a ir de las ramas, pero creo que hay una exacerbación en las formas de representación del cine, ponte tú, de que cada vez se le exige más como verosimilitud anclada a la realidad, a los directores como, no sé, Nolan. Para mí Nolan es alguien que responde totalmente a eso, o sea, alguien que se asesora con físicos cuánticos para poder hacer películas fomísimas sobre personas explicando teoría de cuerda. Una gran exposición sobre qué es la teoría de las cuerdas y cómo trata de justificarlo con eso. Y las personas se ponen en internet o en Reddit o en este tipo de páginas a debatir sobre qué tan real son estas hipótesis de estas películas, como de ciencia ficción dura y datos y no sé, me parece que también hay algo de eso, que de alguna forma en los 90 todavía había un grado de inocencia en cuanto a las imágenes que nos llegaban y que no las cuestionábamos tanto. Yo creo que ahora hay mucho de esto como el cuestionamiento, y no solamente el cuestionamiento, sino como es tanto el cuestionamiento que donde está como la parte farandulera es como en ver en dónde se equivocó algo, ¿no? Como buscarle esa como quinta pata al gato o decir como, es que esto no es tan accurate, ¿no? Como es palabra muy linda, como, esto no es 100% accurate, ¿por qué tanto? Sí, pero creo que también, sí, pero espera, yo creo que tiene que igual que con una relación que también, aunque sean los maestros de la ficción, como las sociedades americanas son sociedades tan nuevas,
todavía no tienen esta relación de aceptación hacia que la ficción que es ficción, ¿cachai? Y por eso no existen cosas como los carnavales, bueno, en algunos países de Latinoamérica sí, pero, ¿cachai? Esta idea de que la farsa, la ficción tiene su propia regla, ¿no? Onda, me lleva a pensar, aunque igual yo tengo la sensación que claro, como tú decís, Nolan hace películas fome y sus películas son fome. Y de hecho, yo creo que las películas gringas, con todo el apogeo que puedan tener y todo, ya no son lo que fueron en los 80, por ejemplo, que el mundo entero bailaba al ritmo del estreno de hace 3 meses, ¿cachai? Onda, y al mismo tiempo tú veías ahora que mientras más joven la generación, más, por ejemplo, tienen los ojos puestos hacia Asia, que son ficciones totalmente libres de lo que sea, de las leyes de la física incluso, da lo mismo, ¿no? Y que sin embargo son capaces de narrar muy bien. O sea, yo me atrevo a decir que claro, hay animes que tienen mejores historias que las mejores series de las gringos, más de uno. Y eso también pasa por una aceptación clara, ¿no? Como no ponerle un rol. Que eso a mí es una weá que me molesta harto de bueno, de los viejos en Chile sobre todo, ¿no? Que como que siempre están tratando de buscarle, exigiendo la moraleja, exigiendo el mensaje, y que con la cultura de la cancelación sea un poquito como rescatado, ¿no? Que es como esta historia que estamos viendo, este personaje, o luego textualmente a la obra, este actor, ¿es un modelo para la sociedad o está haciendo lo que se tiene que hacer? Y que es una exigencia súper, creo, del modo gringo, ¿no? Como imponer morales desde las ficciones. Pero ¿y cómo entraría Trump desde ese lugar si es como todo lo que está como incorrecto dentro de una sociedad de discursos políticamente correctos? Bueno, yo creo que Donald Trump está incorrecto para la clase alta, educada de la costa este y la costa oeste, pero es mucho más representativo con las cosas que dice, como dijo el José hace un rato, de la realidad del blanco que está empobrecido, que está hasta el pico, que se le murió un hijo en Irak, ¿cachai? Pero es más incorrecto que la chucha, o sea, el weón se ríe de los discapacitados, se ríe de los homosexuales, hace tallas con caras chicas que después van a crecer y como que tallas sexuales, el weón es muy políticamente incorrecto, o sea, es como, yo creo que nadie puede decir que Donald Trump no es un weón políticamente incorrecto, ¿cachai? Yo creo que, bueno, el ejemplo de Nolan es súper interesante, también porque es como un weón que, por ejemplo, Batman. Es un cómic, justamente lo que estamos hablando, un cómic sucio, como de los primeros cómics sucios, así como el cómic sucio de entrada, que abrió la puerta para una web mucho más sórdida. Claro. Y Nolan fue la persona que trató de llevar ese cómic al realismo, porque antes, puta, con las películas de Tim Burton, era una web mucho más gótica y como oscura y mucho más de cómic, o sea, se veía que era una ficción y el no estaba escondiendo que era una ficción. Nolan lo trata de llevar a la realidad. Claro. Y yo creo que justamente ese, ¿cómo decirlo? Ese cortejo, ese coqueteo entre lo que es ficción y lo que es realidad y esa obsesión también con lo real, puta, no sé, una confusión súper difícil de definir, ¿cachai? Yo creo que en Donald Trump se condensan tantas weas, y yo creo que, puta, tú preguntaste hace un rato, Ignacio, como, ¿cuál va a ser el próximo Donald Trump? Yo creo que el bueno es un personaje tan fuerte que yo no sé si va a haber otro Donald Trump en los próximos 20 años, ¿cachai? Yo creo Es que es un que es producto de un contexto cultural también, ¿no? Yo creo que Ronald Reagan llevaba en su barriga a Donald Trump. Onda, la era Reagan validó la aparición de Donald Trump. Pero también yo me preguntaba un poco quién va a ser, qué actor de Hollywood de ahora va a ser de Donald Trump en las películas del futuro. Esa es una gran pregunta, weón. No sé. Matt Damon, guatón. Matt Damon en conche su madre, weón. Además puede ser de Donald Trump. Se engorda un poquito, Matt weón. Damon, guatón. O Christian Bale, que tanto le gusta cambiar De de cuerpo. apariencia. De apariencia, sí. O podría ser el regreso triunfal de Tobey Maguire con 70 años, que pinta el pelo rubio y lo logra porque tiene esa maldad profunda así en su... Pero caché que también podría estar como este juego de, bueno, pero ¿por qué tiene que ser ¿por qué no una biopic sobre Donald Trump? Sé que hay documentales que son biopic de Donald Trump, pero yo digo una ficción pura, ¿no?
Como, qué sé yo, Donald Trump yendo al rodaje de Mi Pobre Angelito, ¿cachai? Como... Weón, hermosos. Y aparte ¿Qué otro? Donald Trump, claro, Sí, está en weas tan importantes como la lucha libre, que es icónica totalmente. O sea, para mí es parte de mi infancia, ¿cachai? Mi Pobre Mi Angelito pobre también. angelito, weón. Mi pobre angelito está como en la mitología de las películas navideñas. Es la película navideña por excelencia y aparece el weón. Y la película navideña americana conservadora por su excelencia, porque es la Realmente. protección de la propiedad privada. Es una apología a la propiedad privada. Sí, pues, y del lujo y del placer por el lujo, por la plata. Todo, todo, todo. Y como castigar a los ladrones pobres que intentan entrar a tu casa. Eh, ¿Tú te imaginas como de versión el rodaje de Mi Pobre Angelito 2 cuando fue Donald Trump a filmar y a la salida de la filmación llegó Michael Jackson a buscar a Macaulay Culkin? O sea, ¿sabéis que ahí están condensados como 1990 está condensado así en su máxima expresión en esa wea, pues, weón. Rígido, ¿qué onda esa mezcla de... Me pongo medio New Age, weón, así como esa mezcla de energías, weón, así como Macaulay Esa Culkin, mezcla de Michael energía Jackson, Donald Trump, así como el tridente, weón, el espíritu en unitario. el mismo, en la misma sala, así como, oh, conche su madre. No, hoy en día, ese momento habría tenido una selfie. Sí, Totalmente. A ver, una foto en Instagram. sí, Y esa weón lo hubiera quizás desacralizado, como que lo hubiera vuelto más terrenal también. claro. Eh, Sí, pues bueno, es que también eso es interesante, fíjate cómo qué bueno lo que tocaste eso, weón, como el internet desacraliza, ¿no? Y cómo en total. cierto modo Donald Trump lo llevó al máximo al manejar su presidencia y su política por Twitter en su celular. Onda que también yo creo que eso también para gran parte de los americanos debe ser súper cool, que de repente viene esta clase súper educada, muy de clase alta, como Obama o los demócratas, ¿cachai? Y de repente tenía Donald Trump, que es un renne que está con el Twitter y lo que él dice, lo estáis sabiendo todo lo que dice tu presidente. Y puede tener lógica, puede tener que no, o sea, para mí Donald Trump hay mucho ahí que... Onda, claro, bueno, no empezó guerra, pero se mandó unos cagazos más o menos, ¿no? Que no tienen sentido. Por ejemplo, han matado al general en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes a la mala, gratis, sin aviso. Eso no hay cómo. No hay manera de que nadie con un año de entrenamiento militar, si hiciste el servicio militar, ya sabéis que es una mala idea. ¿Cachai? Eso yo creo que no se relaciona necesariamente con lo que hablábamos de la moral del héroe, ¿cachai? Yo creo que eso justamente va más con la moral del héroe porque es como este weón rompe las reglas, ¿cachai? Rompe el protocolo y la weá, pero obviamente si lo veis como dentro de las leyes del poder, el weón fue una movida súper estúpida, ¿cachai? El weón se pitió solo, básicamente Donald Trump igual tuvo su momento, pero el weón no supo dialogar bien con el poder, ¿cachai? Es un weón... Es un personaje trágico, es un personaje trágico. Vamos a ver, pues vamos a ver hacia dónde va, weón. Yo creo que igual la fuerza trampista es grande, weón, y no creo que haya Es sido el como el presidente. peronismo, va a ser como el peronismo. Oh, weón, sería brígido que fuera como el peronismo, sería una Onda locura que mayor, ahora Estados Unidos va a tener un peronismo y se va a llamar trumpismo. Y, sería una locura, weón. Pero no sé, weón, ahí tendría como que los intelectuales de izquierda darle una vuelta muy retorcida al trumpismo que en el fondo es lo que hicieron los intelectuales de izquierda en Argentina con el peronismo, weón. Si igual Perón también era nació como una ala media fascista, weón. Entonces como podría pasar. sí, ¿no? Como chucha que el weón estaba como viviendo en España con Franco, iba a la izquierda marxista así a entrevistarse con él. Qué weá. O, bueno, Ah, ustedes vivieron en Argentina, yo nunca he ido para allá, pero pero debe, así, debe ser, weón, debe ser. así. Bueno, no Pero, me contaron. espera, debe tener mucha ficción el peronismo, digo, a propósito de líderes populistas y todo, y grandes historias, ¿no? Creo que debe tener una ficción muy buena el peronismo para seguir existiendo, ¿no? Sí, bueno, el peronismo contemporáneo se construye conscientemente sobre el relato y lo dice. Pero ese otro universo, weón, otro cómic. Claro, es otro capítulo. Eh, Yeah. sí, o Oye, sea, yo creo que la política argentina no la podía entender si no te ponía en una perspectiva de que eres consciente del relato y de la construcción del relato. Yo creo que justamente por eso la derecha argentina ha sido tan ineficiente post-Menem,
porque de alguna forma renunció al relato y se trató de entregar al pragmatismo, ¿cachai? Es como todos los políticos de derecha, Macri, por ejemplo, que era un guan súper torpe, la vendía con la concerta chilena, que es el pragmatismo puro, ¿cachai? Y es como, weón, no podéis poner a competir ese pragmatismo súper pobre con el peronismo, que es una máquina de relato, es una máquina de construcción de imaginario. Entonces, como una weá súper ingenua, el peronismo es súper autoconsciente y está... hay semiólogos detrás, filósofos, y es una weá súper compleja y súper pesimista al mismo tiempo. Pero puta, no me quiero ir por ese lado, weón. Pero Pero, no quiero poner mal. pero mira, solo quiero, para desviarnos, digamos. No se imaginan ustedes que ahora mismo los demócratas gringos deben estar con un think tank de guionistas, weón, pensando cómo generar ficciones, weón, que vuelvan a motivar a la gente y volver a hacerla creer en un gran relato. Porque ya se vio que sin eso... Onda Donald Trump, así que, porque por ejemplo el Obama fue pragmático, ¿no? Súper pragmático. Yo creo que ahí se cayó porque ofreció un gran relato y luego cuando llegó al poder hizo una política súper pragmática y no hizo ni los grandes cambios ni nada. Mantuvo el status quo como tenía que ser. Onda Donald Trump es lo más revolucionario que le ha pasado a Estados Unidos en muchas décadas. Una revolución. Eso lo reconozco. Donald Trump es una revolución, seguro que sí. A mí me entra una gran duda, y ahora al cierre, que va a quedar en el aire porque no tiene explicación científica, creo. Como chucho, un weón que desayuna McDonald's, weón, es capaz de subirse a un ring y dejar que lo pateen así, weón. Pero un McDonald's. Qué weón. McDonald's. Oye, pero Donald Trump dice en esa weá real, ¿eh? Que el weón comió McDonald's los 4 años de su presidencia, almorzó McDonald's. Brígido, weón. Qué weá. De hecho, hasta estaba el menú presidencial, que era como un Big Mac, un cuarto de libra, una malteada de medio litro y papitas grandes. Qué weá. Me dio hambre, weón. Me dio hambre. Me voy a ir a comprar al Burger King de la esquina, weón, y después me voy a ir a acostar. Esa es la única forma de terminar este podcast. Puta, qué hermoso, weón. Ya, pues, weón. Yo me voy a drogar. Gustazo. Y así termina otro episodio de Imágenes del Desplome. Soy José Ibáñez. Nos vemos un próximo capítulo junto a Felipe Rodríguez e Ignacio Rojas Vallejo. Buenas noches.